Trucos de ricos. Los trucos que utilizan los ricos para hacer crecer su dinero. Os habla Rubén Baraut. Bienvenidos al capítulo número 23 del podcast de Trucos de Ricos. Supongo que en estos momentos ya os habréis enterado, porque realmente ha aparecido en todas partes, que los tipos de interés están creciendo a un ritmo desorbitado, que están por las nubes. De hecho, en un año hemos pasado de estar con un Euribor con valores negativos, o sea, por debajo de cero, a estar en un 3,6% que está más o menos actualmente. En otras palabras, pedir dinero prestado hace un año era regalado, y ahora pues no lo es tanto. Cuando esto sucede, en todas las noticias se habla de las hipotecas, de la diferencia de precio que tiene que pagar una persona con una hipoteca, sobre todo con una hipoteca tipo variable. Y realmente, aparte de provocar una disminución en la contratación de nuevas hipotecas, todas estas noticias también provocan que al final la gente que ya dispone de una hipoteca se plantea si debe ir al banco a renegociar su hipoteca. Quizás la pueden pasar a tipo fijo, moverla a un tipo que se llama tipo mixto, o renegociar algunas condiciones de la hipoteca. Hay otra gente que directamente se plantea amortizar la hipoteca. ¿Sabéis lo que es amortizar una hipoteca? Amortizar una hipoteca básicamente es el proceso de ir pagando gradualmente el préstamo que te han dejado. Tú vas haciendo pagos periódicos y que generalmente son mensuales, y entonces vas amortizando la hipoteca. Cada pago de esta hipoteca está compuesto por dos elementos: el pago del interés y la amortización del capital en sí. Entonces, el interés es la cantidad que se cobra el banco por el hecho de dejarte el dinero. Es cómo cobran los bancos. Y la amortización del capital es la cantidad que se paga pues para reducir el saldo pendiente del dinero que te han prestado, básicamente. Al principio, ya hemos hablado en algún otro capítulo que la mayor parte del pago mensual se destina al pago de intereses. Es decir, al principio de la hipoteca tú lo que haces es pagar intereses. Pero a medida que se realiza cada pago, el saldo pendiente del préstamo se reduce y por lo tanto la cantidad de intereses que se pagan pues también disminuye. Dejas de pagar intereses y pasas a amortizar hipoteca, o lo que también se dice a comprar ladrillo realmente. Con el tiempo, una mayor proporción de cada pago mensual se destina a la amortización del capital, lo que reduce el saldo pendiente del préstamo en sí. Al final, con todo esto estoy hablando del sistema de amortización francés. Vaya rollo que os estoy dando. Pero bueno, en fin, perdonad, pero creo que es necesario explicarlo bien para entender lo que viene a continuación. La amortización de una hipoteca puede hacerse de dos maneras. Puede hacerse de forma parcial, es decir, devolviendo anticipadamente parte de la deuda, o también se puede hacer total, que es devolviendo pues todo lo que te queda para pagar. Además, si optas por una amortización anticipada parcial, tu banco te dará a elegir entre dos opciones. Puedes reducir la cuota, es decir, pagar menos cada mes, o puedes reducir el plazo, es decir, en vez de a 20 años, pues lo puedes hacer a 10. Cuando llegamos a momentos como ahora mismo del mercado, con los tipos de interés muy altos tampoco, pero están elevados, mucha gente, al ver que tienen que pagar mucho más de hipoteca, es decir, que se les incrementa el recibo mensual de la hipoteca que tienen, pues básicamente porque la tienen contratada tipo variable, al ver esto y por lo que sea, o por ver que realmente tienen dinero ahorrado, o no sé, han tenido un bonus en el trabajo,
o han obtenido unos ingresos extras, o no sé, o les ha tocado la lotería, pues hay mucha gente que dice, mira, voy a tirar de ahorros y voy a amortizar unas cuantas cuotas de la hipoteca de golpe. O bien directamente amortizan toda la hipoteca y cierran todo lo que les queda de deuda con el banco. Y realmente, en estos tiempos en los que el Euribor no deja de subir, es normal preguntarse si vale la pena hacer una amortización anticipada de la hipoteca. Pero vaya, antes de hacerlo, ten en cuenta algunos consejos porque es bastante importante. En España, el mejor momento para amortizar una hipoteca es durante los primeros años. Durante los primeros años que tienes la hipoteca. ¿Por qué? Pues porque durante los primeros años es cuando se paga un porcentaje mayor de intereses. Por lo tanto, cuanto antes hagas la amortización anticipada, menos intereses pagarás. Cuanto antes puedas amortizar la hipoteca de forma anticipada, más cantidad de intereses te estarás ahorrando. Desde un punto de vista económico puro, si el Euribor está por debajo de la inflación, tampoco sería conveniente amortizar. Y al final, el último consejo que os daría es que antes de una amortización anticipada, revises si tienes alternativas mejores para invertir tu dinero. Si encuentras un producto con bajo riesgo, por ejemplo, en el que la rentabilidad sea mayor que los intereses que estás pagando de esta hipoteca, seguramente será mejor esa opción que no que amortices anticipadamente. Aparte, amortizando anticipadamente, dejas ir mucho líquido que seguramente te será útil para otras inversiones o para otras cosas simplemente. No sé si recordáis, pero hay otro capítulo de Trucos de Ricos, que de hecho el título era Alquilar es tirar el dinero, un capítulo que realmente fue súper polémico en TikTok. Era, creo, exactamente el número 8, donde os explicaba el concepto del coste de oportunidad. Todos sabemos que de cara a nuestra tranquilidad, quitarse las deudas es siempre lo mejor que podemos hacer. Porque es que está claro, es un peso que llevas durante mucho tiempo encima y realmente no nos gusta tener deuda. Pero es que siempre debemos pensar en las otras posibles opciones que tenemos. Y también pensar en modo Warren Buffett, digamos. Es decir, pensar siempre en incrementar nuestro propio beneficio. Ahora bien, como os digo siempre, no todo es cara o cruz. Hay muchos casos, cada caso es distinto. Hay muchos tipos de personas, muchos tipos de crédito, muchas situaciones diferentes de cada persona. De hecho, hay casos en los que sí que es conveniente amortizar la hipoteca. Pero yo creo que es en el menor de los casos. Normalmente amortizar la hipoteca, para mi forma de ver, si no lo haces durante los primeros años de la hipoteca, para mí ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque ya realmente después ya es dinero que ya has pagado los intereses. Ya es dinero que te lo están dando, pues no digamos que es gratis, pero ya has pagado todos los intereses que tenías de pagar. Entonces ya pues sigues pagando la hipoteca. En los casos en los que, por ejemplo, sí que iría bien amortizar una hipoteca, sería si tenemos una hipoteca, por ejemplo, a un tipo de interés elevado. Una hipoteca de hace muchos años, o quizá ahora empiezan a haber hipotecas a interés elevado. Entonces, en ese caso seguramente sí que nos saldría cuenta amortizar de forma anticipada la hipoteca. Pero realmente, repito, llegado el caso, haz tus números. Si hace falta, habla con tu banco y que te expliquen detalladamente todas las casuísticas. Pero igualmente, no solo pongas en la ecuación lo que te dice el banco. Investiga por tu parte y, sobre todo, haz tus propios números. Para finalizar, si te ha gustado el contenido de este capítulo y quieres estar siempre informado sobre las novedades en Trucos de Ricos, nos puedes seguir en YouTube
o desde tu aplicación de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más. Hasta tenemos cuenta en TikTok. Así que solo faltas tú. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Que vaya bien.